El 20 de abril de 2010, una bola de fuego gigantesca iluminó el cielo nocturno del Golfo de México. La plataforma petrolera Deepwater Horizon, un coloso de la ingeniería moderna, estaba en llamas. 11 personas nunca regresarían a casa y en el fondo del océano comenzaba a gestarse el peor desastre ambiental en la historia de Estados Unidos. Más de 200 millones de galones de crudo se derramarían durante 87 días interminables. Pero, ¿cómo pudo ocurrir algo así? ¿Acaso no existían protocolos de seguridad en una operación de miles de millones de dólares? La respuesta es lo más inquietante de esta historia. Los procedimientos existían, pero se habían convertido en papel mojado. Eran listas de tareas que nadie comprendía realmente. Hoy vamos a desentrañar la tragedia de Deepwater Horizon, no como un simple fallo técnico, sino como una profunda lección sobre la cultura preventiva. ¿Y por qué marcar una casilla en un checklist jamás será suficiente para garantizar la seguridad? Para entender el desastre, debemos retroceder unos días antes de la explosión. La tripulación de la plataforma, compuesta por empleados de BP, la operadora, y Transocean, la propietaria de la estructura, estaba en una fase crítica: cancelar temporalmente el pozo Macondo, que se había perforado a más de 5.000 metros de profundidad. El plan era colocar una serie de tapones de cemento para contener la inmensa presión del gas y el petróleo que yacían bajo el lecho marino. Aquí es donde empiezan a aparecer las primeras grietas en el sistema. Se realizaron varias pruebas de presión para verificar la integridad del pozo. Los resultados, lejos de ser claros y concluyentes, fueron inconsistentes y confusos. Una prueba indicaba que todo estaba bien, pero la siguiente mostraba valores anómalos que sugerían una fuga en una situación normal, con una cultura de seguridad robusta. Estos datos contradictorios habrían sido una bandera roja gigante. El protocolo era claro: detener la operación, investigar la anomalía y no continuar hasta entender qué estaba pasando. Sin embargo, en la Deepwater Horizon, otro factor pesaba más que la seguridad: a la presión. La operación llevaba semanas de retraso y millones de dólares por encima del presupuesto. Cada hora adicional costaba una fortuna. En ese ambiente, la prisa por cumplir los plazos y reducir los costos se convirtió en el motor de las decisiones. Los ingenieros en la plataforma y en tierra firme se convencieron a sí mismos de que las lecturas anómalas eran solo un error del sensor o una burbuja de nitrógeno, y reinterpretaron los datos malos como aceptables. Decidieron seguir adelante, ignorando las señales de advertencia que el propio pozo les estaba enviando. Lo que los registros posteriores revelaron es alarmante. Los operarios seguían las listas de verificación paso a paso, pero lo hacían de forma mecánica, sin entender el porqué de cada control. Era como seguir una receta de cocina sin saber para qué sirve cada ingrediente. Por ejemplo, las alarmas de detección de gas, diseñadas para alertar de una fuga inminente, estaban configuradas en modo inhibido o silencioso, para evitar falsas alarmas que interrumpieran el trabajo. Nadie se detuvo a pensar en las consecuencias de silenciar a su único vigilante. Y luego estaba el BOP, el BLA Preventer. Este es el sistema de seguridad de último recurso, un conjunto masivo de válvulas de 5 pisos de altura diseñado para cortar y sellar el pozo en caso de una emergencia catastrófica. Era la última línea de defensa. Sin embargo, se sabía que tenía fallas de mantenimiento y una de sus baterías estaba agotada. Pero
De nuevo, la presión por continuar era más fuerte. Se asumió que no sería necesario. Esa noche del 20 de abril, la cadena de errores finalmente se rompió. El sello de cemento del pozo falló. Una enorme burbuja de gas metano subió a una velocidad increíble por la tubería de perforación. Cuando llegó a la superficie, encontró una fuente de ignición y la plataforma se convirtió en un infierno. El gas, seguido por el petróleo, explotó violentamente. El BOP, el sistema a prueba de fallos, fue activado pero no funcionó. La catástrofe era ya imparable. El incendio ardió durante 36 horas antes de que la estructura debilitada y destrozada se hundiera en las profundidades del Golfo, dejando la tubería rota y derramando crudo sin control. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta tragedia? Las lecciones son tan profundas como el propio Pozo Macondo. Primera lección: los procedimientos no sirven de nada si no se comprenden. La seguridad no se logra acumulando manuales en una estantería. Se logra cuando cada persona, desde el operario de primera línea hasta el gerente, en la oficina, entiende el propósito detrás de cada regla y el riesgo que se está controlando. La seguridad es un acto de conciencia, no de obediencia ciega. Segunda lección: la presión por el tiempo y el costo nunca, jamás debe superar a la prudencia. En Deepwater Horizon, la prisa por ahorrar dinero costó 11 vidas, la destrucción de un ecosistema y miles de millones de dólares en multas y limpieza. El atajo, al final, fue el camino más largo y doloroso. En cualquier proyecto de alto riesgo, la pregunta no debe ser ¿cuánto cuesta hacerlo bien?, sino ¿cuánto nos costará no hacerlo bien? Tercera lección: a los datos no reemplazan el juicio crítico. La tripulación tenía datos que indicaban un problema grave. Tenían los números frente a ellos. Pero en lugar de detenerse y pensar, buscaron una explicación que encajara con su deseo de continuar. El pensamiento preventivo exige cuestionar, dudar y reflexionar, no solo aceptar la información que confirma lo que queremos creer. Un indicador anómalo no es un problema técnico, es una invitación a pensar. Cuarta lección: la comunicación entre equipos es absolutamente vital. En la plataforma convivían empleados de diferentes empresas: BP, Transocean, Halliburton. Cada equipo tenía una pieza del rompecabezas, pero nadie tenía la imagen completa. Faltaba un liderazgo que uniera la información y evaluara el riesgo de forma global. Cuando la comunicación se rompe, cada equipo trabaja en su propio silo, ciego a los peligros que se acumulan en las intersecciones. Y la quinta y más importante lección: cumplir no es suficiente. Hay que comprender. Marcar todas las casillas de una lista de verificación te puede dar una falsa sensación de seguridad, pero no te protege. Lo que realmente protege es la comprensión profunda del riesgo y la decisión consciente de controlarlo. Un papel firmado no detiene una explosión. Una cultura de seguridad sólida sí. En el desastre de Deepwater Horizon no fue solo un fallo de ingeniería, fue un fracaso cultural devastador. Es el ejemplo perfecto de lo que sucede cuando la prevención se convierte en una rutina vacía, en un trámite burocrático sin alma ni entendimiento. Se priorizó la producción sobre la protección, la velocidad sobre la seguridad y el cumplimiento sobre la comprensión. La enseñanza de esta tragedia trasciende la industria petrolera. Es aplicable a cualquier sector en construcción, manufactura, aviación, medicina. En cualquier lugar donde existan riesgos, un procedimiento que no se comprende
es un riesgo invisible, una bomba de tiempo que espera silenciosamente la combinación perfecta de factores para estallar. Y cuando lo hace, como aprendimos de la manera más dura en el Golfo de México, ya es demasiado tarde. La verdadera prevención no está en los documentos, sino en la mente de las personas. Está en la capacidad de hacer una pausa y preguntar, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Qué podría salir mal? ¿Realmente entendemos lo que nos dicen estos datos? Gracias por acompañarme en este análisis profundo. Si estas lecciones te han parecido valiosas, te invito a suscribirte al canal y a activar las notificaciones para no perderte futuros videos. Compartir este contenido puede ayudar a que estas lecciones lleguen más lejos y evitemos que la historia se repita. Nos vemos en el próximo video.